Hola, bienvenidos a la primera clase de este curso de C++, planificado para que lleguemos muy alto en un temario. Espero que lo disfruten. Vamos a pasar desde la configuración de su ambiente de desarrollo hasta temas más específicos como cómputo en paralelo, etcétera, etcétera, ¿no? A lo mejor ustedes están un poco más adecuados a lo que es Windows o macOS. Nosotros estamos en un sistema operativo base Debian. Estoy en Ubuntu 22.04 para ser específico, lo que significa que vamos a tener que dejar algunos equivalentes o los vamos a tener que convencer de que se instale en nuestro sistema operativo. No se preocupen, les vamos a dejar un tutorial. De hecho, aquí tienen uno. Al igual que les dejamos atado el tutorial de manejo básico de la terminal. Primero lo primero. Necesito yo verificar que sí tenga instalado algún compilador para mi programita de C++. ¿Cómo hago eso? Pues me voy a la terminal. Presiono Control Alt T. Esto me va a abrir una terminal nueva. Aquí ya la pueden ver. Desde aquí puedo observar algunas cosillas, ¿no? Primero dice Yagura, @Yagura. ¿Esto qué significa? Bueno, pues el primer Yagura, el que está en minúsculas, es mi nombre de usuario. El otro es el nombre de mi computadora. En inglés, el arroba se pronuncia @ por lo que básicamente este es un anagrama para decir que yo estoy dentro de mi computadora. O el usuario de Yagura está utilizando la computadora específica a la que nombré Yagura, ¿no? Esto nos va a servir pues en algún momento en el que lleguemos a utilizar alguna máquina virtual o alguna otra máquina. Lo siguiente es esta cuña. Se le conoce como mi directorio principal, pero de mi nombre de usuario. Si yo hago un ls, aquí hago un ls, puedo observar todos los binarios que tengo instalados sobre Harness, por ejemplo. Puedo observar mi escritorio, mis documentos, mis descargas. ¿Pero de quién? Pues de Yagura. Esto significa que puedo tener otros usuarios instalados. ¿Cómo los verifico? Pues me tendría que ir un paso para atrás. Hago Change Directory, que es cd, 2 puntos. Y ahora sí, ya estoy en la home. Aquí puedo verificar todos los usuarios que tenga instalados dentro de esta computadora o dentro de este sistema operativo. Hago un ls y ahí está Yagura. Puedo irme aún más atrás. Y esto ya se le conoce como la root. Aquí tengo todos los binarios de mi sistema operativo. Aquí si yo hago alguna cosilla rara, puedo pagar algunas consecuencias, ¿no? De hecho, si hago un sudo rm-r de alguna de estas carpetas, puedo sufrir, ¿no? Entonces vamos a regresarnos a donde estábamos. Vámonos a la home, change directory home. Y de hecho, como sé que dentro de home hay un único usuario, puedo presionar simplemente tabulador y se me autocompleta Yagura. Ahora aquí, por ejemplo, tengo varias cosillas que inician con D, ¿no? Dentro de Yagura. Entonces puedo poner D mayúscula y presionar 2 tabulador y me va a mostrar mis opciones. Me va a decir escritorio, documentos, downloads. Como voy al escritorio, simplemente pongo DE, tabulador y me lo autocompleta, ¿no? Ahí ya estamos dentro de mi escritorio. Como pueden ver, yo no tengo nada. Si yo hago un ls, aquí pueden ver todas las cosas que tengo dentro de mi escritorio. Hay un patrón de colores, ¿no? Están los azules, los blancos, los verdes. Esos son los principales o los que más vamos a utilizar a lo largo de este curso. Los verdes son ejecutables. Los azules son directorios. Y los blancos simplemente son documentos. Estos son cosillas que yo puedo entrar y editar. Y de hecho corregir paths también debería serlo. Pero como es Python, pues es un poquito raro, ¿no? Los azules, ¿qué significa que sea un directorio? Básicamente son carpetas. Windows nos tiene un poquito mal acostumbrados a que nosotros pues ya vemos los iconos y sabemos qué son. Pero realmente en el antaño se utilizaba así. Cuando no había una interfaz visual de mis carpetas, se ve así. Entonces estoy dentro de mi carpeta de escritorio. Necesito primero crear una carpeta para ustedes. Dejar todo lo que vamos a estar haciendo en este curso. Hago un make directory, mkdir. ¿Y cómo lo voy a llamar? Pues lo voy a llamar YouTube. Ahí está. Entonces aquí, por ejemplo, de forma visual ya podemos ver el directorio de YouTube. Ahora puedo cambiarme de directorio. Hago un change directory hacia YouTube. Y ahí está. Hago un ls y verifico que mi directorio esté vacío. Pero pues ya no me gusta que mi pantalla esté tan llena, ¿no? Ya puse muchas cosas. Puedo hacer un clear.
Y listo, ya puedo empezar a trabajar como si no hubiera hecho nada antes de esto, ¿no? Vamos a estar siempre ubicados a lo largo del curso dentro de este directorio de YouTube. No nos vamos a mover de aquí. Ahora, ¿cómo empiezo a programar en C++? Bueno, pues primero tengo que verificar que tenga instalado mi compilador de C++. ¿Qué es el compilador? Bueno, pues el compilador va a ser el intérprete, va a ser quien esté en medio entre yo y la computadora. Yo voy a codificar en C++. Ese es un lenguaje, pero también existe el lenguaje máquina. El compilador se va a encargar de traducir estas indicaciones que yo escriba en C++ hacia el lenguaje máquina para que la máquina las ejecute, ¿no? Desde imprimir pantalla, reservar espacio de memoria, etcétera, etcétera. Si nosotros queremos hacer un proyecto muy sencillo, como imprimir algo en pantalla, nosotros sabemos cómo expresarlo, ¿no? Nosotros tenemos nuestro lenguaje. Yo quiero imprimir algo en pantalla. La máquina también tiene su lenguaje y lo necesita entender para poder hacerlo. Entonces, simplemente nosotros tenemos que aprender la interpretación. Es como darle indicaciones a la máquina, o en este caso, a C++. Por lo que casi todo lo que vamos a aprender aquí es sintaxis, es mera sintaxis. Si yo necesito ejecutar alguna acción, necesito aprender la sintaxis para que se ejecute bien. Si yo estoy recibiendo un mensaje diferente o si estoy viendo algo raro, significa que estoy teniendo un problema de lenguaje. ¿Por qué? Porque no estoy sabiendo traducirle a la computadora o al compilador lo que quiero hacer. Entonces, simplemente es eso. En este caso, pues vamos a utilizar G++. Necesito verificar que tenga mi compilador instalado. Hay muchos de ellos. Está G++, está GCC, está CPP, está C++. Y vamos a pasarle como parámetro --version. Aquí yo ya lo tengo instalado, ¿no? Estamos en un sistema operativo base Debian, por lo que simplemente si yo no lo tengo instalado o si me dijera G++ no he reconocido un comando ejecutable, pues simplemente hago sudo apt install G++. Sudo es una indicación de administrador, por lo que me va a pedir la contraseña del administrador. Entonces la coloco, ahí la estoy poniendo, pero como no se ve, pues no. Doy que sí. Y aquí pues se va a instalar. Tengo un problemilla reciente con mi sistema operativo, por lo que ni siquiera va a verificar si ya lo tengo instalado. De hecho me va a marcar aquí un error. Pero bueno, ahora lo siguiente que necesito. Uno, ya lo tenemos, es el compilador. Ahí ya terminé de instalarlo, hago G++-version. Y ahora sí, version. Verifico que ya está instalado y dice G++, tienes tu versión 11.4.0 y de hecho puedo hacerlo con los demás. Hago C++-version, hago CPP-version y finalmente GCC, ¿no? Es el que me falta, version. Ahí está, ¿no? Estos son los 4 principales, los que pues en algún lugar los pueden llegar a ver, que los utilicen, pero bueno. Ahora, ya tengo eso. ¿Qué más necesito? Necesito un editor de texto plano. ¿Qué es un editor de texto plano? Pues simplemente es el bloc de notas, por ejemplo. Esto significa que no tiene compiladores sobre el texto. Si ustedes mandan algún mensaje en WhatsApp o en Messenger, de hecho pueden agregarle desde emoticonos hasta cambiar la fuente o incluso hasta darle fueguito, ¿no?, a su mensaje. Esos son todos compiladores de texto. Si yo pongo en WhatsApp dentro de un texto así, lo va a colocar en negritas, ¿no? Bien, el editor de texto plano no tiene ninguna clase de compilador. Es simplemente el texto que yo coloque se va a poner. Entonces, todos los caracteres especiales no se van a representar. De hecho, yo no voy a poder cambiar de fuente ni voy a poder hacer nada más. Y eso es una lección para todos aquellos que llegan a copiar y pegar código de internet. Es muy probable que jalen algunos caracteres de algún compilador de texto. Si yo quiero publicar código, generalmente uso LaTeX. Como es un compilador de texto, generalmente no funciona cuando lo copio y lo pego y lo quiero correr aquí, porque por ahí se pega carácter falso. Entonces necesito editores de texto plano. Dentro de Debian ya tengo uno instalado por defecto, el cual es Nano. Generalmente a mí me gusta utilizar Vim. Pues en este caso vamos a utilizar Nano. Vamos a hacer nuestro primer programa en C++. Vamos a poner Nano clase 1.cpp.
Y ahí estoy. Aquí ya arranqué mi editor de texto plano. Como pueden ver, tengo varias opciones, que es obtener ayuda, escribir, dónde está, copiar, pegar, reemplazar, leer el archivo, salir, justificar, etcétera, etcétera. Entonces ya puedo empezar a escribir. Nuestro primer programa en C++ va a utilizar lo que es la cabecera. ¿Qué es la cabecera de C++? Algo que se van a tener que aprender por el momento de memoria. Vamos a llegar eventualmente en un punto en donde lo expliquemos qué está haciendo cada línea, pero por el momento no vale la pena, nos vamos a confundir, nos va a costar muchísimo trabajo. Pero vaya, mínimos necesarios para poder compilar algún programa en C++. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, pues es el gato include, o depende de su generación, si digan hashtag, iostream, using namespace, std, int main y su limitación. Ahí está. Esto es un programa mínimo de C++. De hecho, si yo salgo y lo guardo, aquí dice, ¿desea guardar lo que acaba de modificar? Sí. Y listo. Hago G++. Ahora, este es un ejecutable. ¿Sobre quién lo quiero ejecutar? Sobre el programa que acabo de hacer, clase 01. Entonces escribo clase 01.cpp. Como no tengo nada dentro del directorio, simplemente necesito poner C y tabulador y ahí está. O de hecho, ni siquiera la C. Pongo tabulador y ya sabe que lo quiero hacer sobre el único archivo que tengo aquí. Si yo hago un ls, me doy cuenta de que es el único archivo. Entonces hago G++, tabulador, doy enter y ahí ya lo compilé. ¿Qué significa que lo compilo? Que el compilador acaba de hacer un ejecutable que la máquina puede interpretar. Entonces si yo hago un ls, me voy a dar cuenta de que ya hay un ejecutable y se llama a.out. No me gusta ese nombre. Hago G++, clase 01.cpp y quiero cambiar el nombre, pues le paso un parámetro -o. Esto me va a permitir elegir un nombre. Doy espacio, clase, hago un ls y ahí está. Mis dos ejecutables, clase y a.out. Ahora, que yo lo cambie o que yo lo vuelva a compilar no significa para nada que se me va a borrar el anterior. Puedo hacer un a.out, puedo hacer el clase naruto.sasuke. Ahora, puedo correr cualquiera de ellos. Puedo correr el clase a.out, out, es punto diagonal. Ahí está. ¿Cómo los corro? Pues simplemente pongo punto diagonal y el nombre del ejecutable, ¿no? Naruto.sasuke. Ahí está. Este es el programa mínimo. De hecho, pueden ver que lo acabo de compilar, lo acabo de correr. No está haciendo nada, no estoy dando indicaciones, pero ya corrió, ya compiló. Es un programa. Hago nano del clase P. Me equivoqué, es nano clase 01. ¿Cuál es la indicación más básica en C++? Pues imprimir en pantalla. ¿Cómo lo hago? Con un cout y operadores de salida. Estos operadores de salida me van a permitir colocar cualquier frase o cualquier indicación que pueda hacer o que quiera hacer dentro de la terminal. Puedo mandar un bienvenidos al curso y listo. Punto y coma para indicar que terminó una indicación, ¿no? El compilador no va a saber que yo terminé de escribir cierta línea. Necesito delimitarlas yo como programador, entonces hago punto y coma. Esa es la gran razón del punto y coma. Hago un return 0 por buena práctica. Este de aquí es importante y de hecho puedo concatenar dentro del cout. ¿Qué significa que concatene? Desde indicaciones hasta poner otras líneas de texto. Puedo hacer alguna indicación, como por ejemplo end line, end l. Esto significa que terminó la línea anterior, va a ser un salto de línea y bienvenidos al curso. ¿Puedo hacer otro tipo de salto de línea? Sí, puedo hacer -n. Y de hecho también hay otro tipo de indicaciones que es el -t, que este me va a dar una tabulación. Entonces puedo dar 3 tabulaciones. ¿Qué otro tipo de indicaciones puedo dar? Dentro de la terminal. ¿Cómo hago eso? Con system. System lo que va a hacer es colocar en pantalla exactamente lo que yo le ponga aquí. Ya vimos que podemos utilizar clear dentro de la terminal. Hago system clear. Esto significa que cada ocasión que yo compile este programa, primero se va a borrar la pantalla,
va a hacer 3 tabulaciones, va a imprimir bienvenidos al curso y después va a hacer otro salto de línea. Salimos, guardamos y listo. G++, clase 01.cpp -o, clase, punto, diagonal, clase. Y ahí está, borra pantalla y dice bienvenidos al curso. Listo. Vuelvo a compilar, ahí fue un accidente, vuelvo a hacer nano y aquí puedo empezar otra vez, ¿no? De hecho puedo empezar a explorar un poquito por aquí. En el curso no nos vamos a enfocar tanto en que el programa se vea bonito, en que la impresión se vea bonita. Nos vamos a enfocar más en el funcionamiento de C++. Si ustedes gustan llegar aquí y empezar a explorar como en este tipo de cosas, bienvenidos sean. ¡Ay!